Hemos escuchado una canción recién que resume básicamente el estudio que vamos a tener hoy y desde luego que se va a prolongar este año. 2 jueves al mes vamos a estar estudiando, como anunciamos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, es un libro que narra el comienzo, el desarrollo y la extensión de la Iglesia de Cristo. Es un libro misionero también, que nos narra cómo las misiones apostólicas llevaron el Evangelio por todo el mundo conocido en el primer siglo de nuestra era. Es un libro también que contiene enseñanzas prácticas para la experiencia cristiana, para el testimonio del creyente y también para la vida de la Iglesia del Señor. Así que va a ser muy importante que lo estudiemos juntos en este año. Su autor, allá por el año 61 aproximadamente de nuestra era, es Lucas, el escritor del tercer evangelio. Lucas nos lleva a conocer en este libro las características de las iglesias del siglo I, los primeros hombres y mujeres de fe, muchos de los cuales pagaron con sus vidas el testimonio del evangelio. Y también nos trae a conocimiento la vida y la obra de los apóstoles del Señor. Lucas era un médico y misionero de origen griego. Fíjense que es el único autor griego en el Nuevo Testamento, todos los demás son todos judíos, pero Lucas era griego, de origen gentil. Y Lucas fue amigo y compañero de viajes y aún de prisión del apóstol Pablo. Fue el último realmente de estar con Pablo poco antes de que éste fuera decapitado, allá por el año 64 aproximadamente de nuestra era, época de Nerón, el emperador romano. Recordamos en 2 Timoteo capítulo 4:11, ustedes deben recordar aquellas palabras del apóstol llenas de nostalgia cuando dijo: solo Lucas está conmigo. Mientras además le pedía a Timoteo un capote para aquella fría cárcel romana y también los libros y los pergaminos. Lucas era un escritor, o es un escritor muy meticuloso, que le escribe a un amigo conocido llamado Teófilo. Teófilo quiere decir amigo de Dios. Seguramente por la forma de dirigirse a él como excelentísimo o su excelencia, como aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 3, este Teófilo era un hombre encumbrado en el Imperio Romano y dice la tradición además que María, la madre del Señor, fue quien enseñó a Lucas sobre la vida de Jesús y luego Lucas mismo fue testigo de gran parte de la epopeya del libro de los Hechos. El Evangelio de Lucas narra la vida en el cuerpo terrenal de Jesús. Y Hechos de los Apóstoles, la continuación del Evangelio, la vida del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia de la cual Él es la cabeza glorificada. Hechos de los Apóstoles es la historia del cristianismo y cómo en solo 30 años se extendió desde Jerusalén hasta Roma, la capital del imperio y la meta más ansiada del apóstol Pablo. Por este libro desfilan hombres y mujeres de mucha importancia para la Iglesia del Señor. Como citamos, María, la madre de Jesús, que se menciona por última vez en el capítulo 1, como una de las que se reunían en el aposento alto para la oración. También Juan, uno de los primeros discípulos, aquel que era el discípulo amado del Señor. Se menciona a Esteban, el primer mártir del cristianismo, apedreado por los religiosos judíos. A Jacobo o Santiago, el hermano de Juan, que fue asesinado por Herodes Agripa, el nieto de aquel Herodes grande, o el grande, que hizo matar a los niños en tiempos del nacimiento de Jesús. Además, otro Jacobo, el medio hermano de Jesús, que era uno, dice en el libro de Hechos, una de las columnas, es decir, de los principales hermanos de la iglesia en Jerusalén. Y podríamos seguir mencionando a varios como Bernabé, como Juan Marcos, Priscila, Aquila y tantos otros que desfilan por este precioso libro. Pero hay 2 personajes que polarizan la historia de Hechos de los Apóstoles. El primero es Pedro, en los primeros 12 capítulos.
el predicador de Pentecostés, inaugurando la iglesia, y ese orador eximio de tremendos mensajes evangelísticos que guarda este libro. El que lideraba la iglesia, la numerosa iglesia de Jerusalén, que fíjense que llegó a contar con más de 10.000 creyentes. Sí, porque 5.000 solamente eran varones, y comúnmente las mujeres son más que los varones en las iglesias. Por lo tanto, sin duda era una mega iglesia del primer siglo. Pedro fue también el que predicó a los gentiles por primera vez y entraron en la iglesia con Cornelio y su familia. Pero el otro personaje, tal vez más importante en el sentido de que ocupa mayor cantidad de capítulos en el libro de los Hechos, del capítulo 13 al 28, es nada menos que Pablo. Su conversión en el capítulo 9 y luego toda la historia de su ministerio como apóstol del Señor. Sin embargo, el gran protagonista de los Hechos de los Apóstoles no es un hombre, es la persona del Espíritu Santo. Por eso a este libro también se le ha llamado Los Hechos del Espíritu Santo, porque es él el verdadero autor de este libro, y no solamente de autor, sino también el participante, el que tiene la prioridad en el libro de los Hechos. Y ya lo vemos ahí, llamando, salvando, llenando, guiando, bendiciendo la palabra de Dios y la tarea evangelizadora. Hechos de los Apóstoles echa las bases de la doctrina cristiana, de varias doctrinas, pero no las desarrolla. El desarrollo de las doctrinas está en las epístolas apostólicas, desde Romanos en adelante. Enseña los principios de la misión evangelizadora de la iglesia y también de la obra misionera. Así que iremos viendo en sucesivos estudios más de este libro sin igual. No hay otro semejante en el Nuevo Testamento. Pero hoy quisiera que consideremos algunas lecciones en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y voy a dividirlo brevemente en 4 secciones, con 4 palabras que nos van guiando en cuanto al contenido. En primer lugar, continuación, los versículos 1 al 5. En segundo lugar, la comisión, los versículos 6 al 11. En tercer lugar, la congregación, los versículos 12 al 14. Y finalmente la conclusión, ya vamos a ver de qué, en los versículos 15 al 26. En primer lugar, entonces, continuación. Yo le pido que busque su Biblia, lea conmigo los versículos 1 al 5 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Leemos allí estas palabras. En el primer tratado, o Teófilo, dice Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dijimos que Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. El autor en estos versículos nos habla de, en primer lugar, el ejemplo de Jesús. Dice en el versículo 1, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Me encanta el orden de estos dos verbos. Jesús primero hacía y luego enseñaba. Así que su enseñanza estaba verdaderamente respaldada por su testimonio. Los hombres solemos ser muy rápidos para enseñar y muy lentos para hacer lo que enseñamos. Es famoso aquel dicho, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. No aplica esto en la vida y la experiencia del Señor Jesucristo, y no debería aplicar nunca en la vida y la experiencia de cualquier cristiano, de todos nosotros, de cada uno de nosotros. En Lucas 24, si ustedes lo miran allí luego, los dos caminantes
a la aldea de Maús, le dicen al Cristo resucitado que iba con ellos sin conocerlo, sin saber quién era, y hablando de Cristo mismo, dicen que era varón poderoso en obra y en palabra. Noten, hermanos, una vez más, el orden, y el orden es correcto. Obras primero, palabras después. Estamos acostumbrados al doble discurso, como se suele decir. ¿Qué es eso? Es decir una cosa y hacer otra absolutamente distinta. Recuerdo, y tal vez lo dije alguna vez, que una esposa decía de su esposo, un buen orador, cuando está arriba del púlpito predicando no quiero que baje, pero cuando está abajo no deseo que suba. Doble discurso. Decía muy bien, hacía muy mal. ¿Cuánto debemos imitar al maestro en esto? Que lo que hagamos no hable de tal manera que no se oiga lo que decimos. En segundo lugar, Lucas habla de las evidencias de Jesús. En el versículo 3 dice que se presentó vivo, dándoles mandamientos y hablándoles del reino de Dios. No era este el Cristo maltratado, herido, crucificado, muriendo como un manso cordero en el madero de maldición de la cruz. Era el Cristo triunfador de la muerte, resucitado, vivo y glorioso, quien habiendo cumplido la obra de la redención, volvía al Padre. Y dice que se presentó a ellos con pruebas indubitables, no había ninguna duda de la resurrección del Señor. Les habló, comió, bebió con ellos, restauró sus vidas y además les habló del reino de Dios, de ese reino espiritual que significa la presencia del Trino Dios en las vidas de los creyentes, motivándoles a vivir de acuerdo a su voluntad. Eso es el reino de Dios. Es el reino espiritual que en este tiempo se manifiesta en la iglesia, ese pueblo especial llamado de las tinieblas a la luz de Dios, trasladado de la potestad de Satanás, como dice Pablo en Colosenses 1, al reino de su amado Hijo. Es notable que el ministerio de Cristo duró, fíjese, 40 días, más bien, comenzó con 40 días de tentación en el desierto, donde el Señor demostró que ni el pecado ni Satanás tenían poder sobre él. Y el ministerio de Jesús termina con otros 40 días. Y en esos 40 días demostró que la muerte no tenía potestad sobre él. Así que ni el pecado, ni Satanás, ni la muerte vencieron al hombre Jesús. Él es Señor glorioso, tu Señor, mi Señor. A su nombre sea toda la gloria. En tercer lugar, en estos versículos vemos la promesa de Jesús. En el versículo 4 dice, les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre. Esa promesa era nada menos que la persona del Espíritu Santo que vendría a morar con ellos, pero además en ellos. Lo había prometido el Señor en palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando dijo, si me amáis, recuerdan, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y además porque estará en vosotros. Estaría en la iglesia para siempre. El Señor siempre cumple sus promesas. Podemos confiar en su palabra. El Espíritu Santo está con nosotros, pero también está en nosotros y está para siempre. Un don que Dios nunca va a quitar de aquel que es creyente. Segunda cosa, comisión, versículos 6 al 11. Leo en la palabra del Señor esto que dice. Entonces, verso 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, diríamos en todo caso, los tiempos y las circunstancias o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La primera cosa que encontramos aquí es una preocupación de los discípulos. Los discípulos estaban preocupados porque Cristo restaurara el reino a Israel. Es decir, que quitara de en medio de ellos el yugo romano. Fíjese, hacía 6 siglos que estaban subyugados por potencias extranjeras, gentiles. Babilonia, Media y Persia, Grecia, y desde hacía un siglo aproximadamente los romanos. Entonces la pregunta era: ¿cuándo serían libres? ¿Cuándo volverían a ser independientes? Bueno, tal vez el Mesías, que sabían que era Jesús, podría cambiar las cosas radicalmente. Tal vez también ellos, que le habían seguido hacía 3 años, que habían creído en él, que habían dejado todo por ser sus discípulos, harían historia. Y serían los constituyentes de una nueva nación, de un nuevo Israel. Todo esto estaría dando vuelta en sus mentes. Esperaban, como tantos, la redención de Israel, dice la Biblia. Pero no era así. El Señor había dicho: mi reino no es de este mundo. Su reino ahora era y es un reino espiritual. Fíjense que no les dijo que no, porque eso sucederá en el futuro, cuando Cristo venga a reinar, pero no ahora. Por eso sus palabras fueron: no les corresponde a ustedes conocer ni la hora ni el momento, que están determinados en la soberanía divina. En otras palabras, es como si le dijera: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Es así, Dios es el soberano. Ahora, ¿cómo cambió su visión después de la llegada del Espíritu Santo? ¿Cómo entendieron las palabras del Señor? ¿Cómo comprendieron que la misión no era política, no era social, era espiritual? Hermanos, vivimos días en los cuales el mundo evangélico incursiona en temas que no les corresponden. Los cristianos no somos llamados a reformar el mundo. No somos llamados a servir a Dios desde la política. Y fíjese que el diablo muy astutamente está haciendo que los mismos evangélicos muchas veces desacrediten el evangelio. Somos llamados a predicar un mensaje que no reforma, sino que transforma a hombres y mujeres, que los hace nuevas criaturas. No les da unos pocos años de mejor vida, lo cual no está mal, pero les da una eternidad de vida eterna. Así que no caigamos en la trampa en la que muchos han caído. Dijo el Señor: me seréis testigos. La segunda cosa que el Señor hace es una comisión. Y la comisión es, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la gran comisión, así llamada. En cada uno de los evangelios, sería muy interesante estudiarlo, pueden mirarlo, al final de cada evangelio se encuentra con distintos tonos esta comisión del Señor resucitado a sus discípulos. Bueno, discípulos que serían luego sus apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Y esos serían los encargados de llevar el evangelio. Pero acá encontramos una cosa importante. Encontramos el poder necesario. Encontramos un proyecto. Y al mismo tiempo vamos a encontrar también, al final, una promesa del Señor. Pero en primer lugar, entonces, el poder necesario. No harían la obra en su propia sabiduría o inteligencia humanas, en ninguna manera. Necesitaban el poder de Dios para hacerlo. Y ese poder estaba dado en la persona del Espíritu Santo. Recibiréis poder, ¿cuándo?
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo Jesús. Así sería en aquel momento y sería siempre, en toda la historia de la iglesia. La obra de Dios, el mensaje del Evangelio, solo tiene efecto en las almas cuando está acompañado por el poder dinámico de Dios. Pablo lo decía en estas palabras en 1 Corintios 2. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Es que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y el poder se manifiesta a través de vidas limpias. Hermanos, no intentemos buscar el poder de Dios o tener el poder de Dios si vivimos vidas híbridas entre el pecado y lo santo, entre el mundo y el Señor. Segunda cosa es el programa. El Evangelio se propagó como cuando uno tira una piedrita al agua, ¿vieron? Los círculos concéntricos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así exactamente sucedió. Primero lo más cercano, luego el resto. La lección es que nuestro testimonio debe ser visto y oído primeramente por aquellos que son cercanos a nosotros. Nuestra familia, nuestras relaciones, nuestros vecinos y luego el resto. Y si es así, Dios bendecirá nuestra labor y veremos frutos, o al menos lo haremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Los frutos pertenecen al Señor. No hace falta ser un misionero para dar testimonio, en ninguna manera. Es para todo creyente, para usted, para mí. Y tu vida y la mía, tu conducta y la mía, tus palabras y la mía después, son un testimonio y un mensaje para que otros crean. Poder, programa, promesa. Y la promesa de los ángeles que se presentaron cuando vieron al Señor ascender a los cielos en aquella nube de gloria, fue la promesa de la segunda venida de Cristo. Todo Hechos de los Apóstoles hay una enorme actividad angelical, pero en este caso era una promesa, y la promesa de su segunda venida. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué promesa maravillosa! El Señor vendrá también en las nubes, como promete su palabra. Vendrá glorioso como ascendió glorioso. Y vendrá inclusive al mismo lugar, pues partió al cielo, como vimos, desde el Monte de los Olivos. Y según la profecía de Zacarías 14, allí mismo volverá para juzgar y para reinar. No es esto el rapto de la iglesia. Se trata de su venida en gloria para reinar en la tierra. Y saben, hermanos, ustedes y yo sí que saben. Junto a todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos, de todas las latitudes, volveremos con Él. Un día, muy probablemente, nuestros pies se posen sobre el monte amado y, como nos promete la Biblia, reinaremos con Él. La tercera cosa es congregación. Versículos 12 al 14. Leo la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote o el celador, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nos imaginamos el regreso de aquellos después de que vieron al Señor partir, después de la promesa de los ángeles. Se había ido de ellos el Maestro, el Señor, aquel que les guiaba, que había sido su guía durante los últimos 3 años, aquel que admiraban, que adoraban como Hijo de Dios. Así que sin duda sus corazones estaban embargados por la emoción y por la tristeza.
Y aunque habían sido reconfortados por la promesa de los ángeles, sin duda sentían orfandad en sus almas. Pero llegaron a Jerusalén, la ciudad desde donde se había ido, fíjense, la gloria de Dios en tiempos de Ezequiel, a causa del pecado del pueblo de Israel, pero la ciudad a donde volvería esa gloria divina en la persona del Espíritu Santo, Jerusalén. Y subieron al aposento alto. Probablemente la casa de María, la madre de Juan Marcos. Era el lugar donde habían estado en las últimas horas antes que Jesús fuese crucificado, cuando habían celebrado la última Pascua, la primera cena, habían oído las excelsas palabras del Salvador, su oración intercesora en Juan 17, y además también su promesa del que había de ser su vicario, su representante en la tierra. Su vicario no es un hombre, como dice la Iglesia romana. Su vicario, su representante es el Espíritu Santo, sin duda. Así que estaban los 11. Judas se había suicidado, pero también estaban las piadosas mujeres que habían acompañado a Jesús y a los apóstoles en sus giras, sirviéndoles de apoyo, de ayuda. El Señor iba con los discípulos y también con un grupo de mujeres, así lo dice la Biblia. Y también estaban allí María, la última vez que se menciona en la Biblia, y los hijos de María, que según el Evangelio de Marcos eran Jacobo o Santiago, aquel que llegó a ser uno de los ancianos principales de la iglesia de Jerusalén. Estaba también José, estaba Simón y estaba Judas, el autor de la epístola. Ya creían en el Señor en ese momento. Y eran, dice la Biblia, como 120 en número. 120 en número. La misma cantidad que había de sacerdotes en el templo. Bueno, no puedo entrar en esto, pero hay una lección interesante allí. Bueno, ¿qué hacían allí en ese aposento alto? Dice, perseveraban unánimes en oración y en ruego. La oración les unía. Había un clima de hermanable armonía que reinaba en aquel lugar. Seguramente sentían la presencia viva de Dios entre ellos. Y una suave unción espiritual colmaba sus almas y se sentía en aquel santo recinto, el aposento alto. Era el preludio de algo extraordinario que estaba por suceder. La iglesia del Señor iba a nacer pronto. Ahora, hermanos, hoy en día todavía persiste este mismo sentimiento en la iglesia del Señor. Perseverancia en la oración. Cuán necesaria que es. Cada jueves que estamos juntos, cada domingo, oramos al Señor. Cada día, por los motivos que nos sugieren, más allá de los nuestros personales. Hermanos, la oración es el vínculo que nos une. Lo leíamos hoy, allí en Efesios capítulo 6, orando, siempre, con toda oración y súplica, por todos los santos, por aquellos que llevan la palabra del Señor también. Una iglesia que ora es una iglesia viva, es una iglesia que persevera en la verdad, que evangeliza, que enseña, que progresa en el gran proyecto de Dios. Así que nunca dejemos de orar. Pero también había unanimidad de propósito, porque dice allí, estaban unánimes. Es decir, un alma, un sentimiento, una misma motivación. Y cuando es así, cuando en la iglesia del Señor es así, Dios oye la oración y Dios contesta a su tiempo y según su voluntad la oración de los suyos. Termino el último punto, conclusión. Versículos 15, no vamos a leer todos, solamente algunos versículos. 15, dice allí, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Versículo 21, por favor. 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros
de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, Judas se había quitado la vida, y Pedro dijo era necesario reemplazarlo para completar el número de los 12 como colegio apostólico, tal como las escrituras anticipaban que otro tomara el oficio dejado por el traidor. Así que hicieron tres cosas. En primer lugar, presentaron los requisitos para ser aceptado como apóstol. El primero tenía que ser alguien que hubiera estado con ellos todo el tiempo del ministerio de Jesús, para que sirviera naturalmente de testigo de su vida. Pero especialmente tenía que ser testigo de su resurrección, para certificar que efectivamente Jesús era el Señor, el Mesías esperado, el Hijo de Dios resucitado con poder de entre los muertos. Y bueno, había dos hombres piadosos propuestos que reunían esos requisitos. Uno se llamaba José, apellidado, el apellido era Barsabás, que quiere decir hijo de Sabás, y tenía un sobrenombre, Justo, quiere decir un hombre justo, hablaba obviamente de su vida, de su carácter. Y el otro era Matías. Matías significa regalo del Señor. Así que los dos cumplían los requisitos, tal vez eran de aquellos 70, recuerdan que el Señor había enviado a predicar. Los discípulos no eran solo 12, había muchos más. La segunda cosa es que oraron, pidiendo la guía de Dios. Así que una de las enseñanzas más preciosas para la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles es la oración comunitaria. Es una de las 4 columnas de la iglesia, según Hechos 2:42. Perseveraban, dice allí, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, la cena del Señor, y en las oraciones. Vamos a mirarlo, sin duda, pero Hechos tiene una cantidad de oraciones memorables. Oración, hermanos, es dependencia. Oración es comunión. Oración es poder de Dios. Es sentir también la presencia del Señor, de aquel que dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, y se refiere a estar orando, eso no es iglesia. 2 o 3 congregados, reunidos, orando en el nombre del Señor, dice: allí estoy yo en medio de ellos. Gran bendición. Bueno, después de orar, les echaron suertes. Qué extraño es esto, ¿verdad? Era una forma de los hebreos de buscar la dirección divina sobre ciertos asuntos. Claro, en nuestro tiempo no es lógico que se use este método cuando el Espíritu Santo dijo: Jesús nos guiará a toda verdad. Pero era normal para los judíos del Antiguo Testamento. Usted lo puede mirar, hay varios pasajes, no voy a comentar en esta noche. Pero además, recordemos que el Espíritu Santo aún no había descendido a la iglesia. Estaban viviendo todavía tiempos del Antiguo Testamento. Así que en este tiempo era aplicable aquello que dice Proverbios 16:33. Las suertes se echan sobre el regazo, o sobre la mesa también, pero el veredicto proviene del Señor. Siempre surge la pregunta si Matías era el que tenía que reemplazar a Judas o sería Pablo. Bueno, hay diversas opiniones, pero no olvidemos, hermanos, que ellos oraron basados en la palabra del Señor y entendemos que Dios le contestó. La oración fue: Señor, ¿a cuál eliges? Y salió Matías, porque dice que lo contaron entre los 12. Pablo es cierto que fue apóstol, pero tuvo un ministerio muy especial entre los gentiles y además no cumplía un requisito, el requisito de haber estado con Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Pablo tenía más o menos la misma edad que el Señor, sin duda, pero no estaría con el Señor desde el bautismo como discípulo. Aunque sí vio en la visión del camino de Damasco al Señor resucitado y glorificado.
por eso es apóstol. No tiene sentido, hermanos, si la discusión es si era correcta la elección, si no era correcta, si era Pablo, si era Matías. Hoy en día esa forma sería totalmente impropia. Vivimos la dispensación de la Iglesia y tenemos el Espíritu Santo y el discernimiento necesario para tomar decisiones en nuestra vida, no por el azar, sino guiados por el Espíritu Santo. Así que yo digo conclusión. ¿Por qué digo conclusión este último punto? Porque Hechos 1 es la conclusión de una era. Es tan importante este capítulo, tan importante como el capítulo 2. En Hechos 1 termina la dispensación, la antigua dispensación de la ley. Y en Hechos 2 comienza una nueva etapa en la revelación divina, la nueva dispensación de la Iglesia, que permanece hasta hoy y lo será hasta que el Señor Jesús la venga a buscar para llevarla con él. Permítanme una reflexión final en esta noche. ¿Qué nos enseña este capítulo primero del libro de los Hechos? En primer lugar, que la historia de Cristo no termina en los evangelios. En ellos encontramos al Cristo viviendo entre los hombres, muriendo y resucitando. En Hechos está la continuación de esa bendita historia. Es el Cristo ascendido, exaltado, sentado a la diestra de Dios y enviando al Espíritu Santo para continuar la obra de la redención a través del Evangelio proclamado y enseñado por la Iglesia del Señor. En segundo lugar, que la comisión del Señor aún perdura. El Evangelio ha conquistado almas, ha salvado millones de personas, ha llegado hasta lo último de la tierra, llegó a nosotros por la gracia de Dios. Pero es el mismo mensaje a ser predicado y vivido. Aún permanece el mandato, me seréis testigos. La tercera cosa es que, como aquellos en la primera hora, también nosotros nos congregamos como iglesia. No importa en ese sentido, hoy en día, si es virtual o presencial, aunque deseamos que sea esto último, sin duda. Pero la iglesia no es un lugar. La iglesia es aquellos que la componemos. Y como aquellos, nos reunimos unánimes para adorar al Señor, para orar, para servir, para dar testimonio de Él. Y debemos hacerlo como ellos, perseverando, orando, testificando, creciendo, deseando congregarnos, deseando estar en comunión unos con otros, en la espera del día en que Jesús vendrá a buscarnos. Hemos oído en la canción de hoy, somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Que el Señor nos ayude a ser dignos sucesores de aquellos cristianos valientes, santos, consagrados, que llevaron el mensaje de la cruz de Cristo a todo pueblo y nación, hasta aquí, hasta ahora, hasta nosotros. Prediquemos el mismo evangelio, vivamos vidas llenas del Espíritu Santo, enseñemos solo la palabra de Dios en toda su pureza, en toda su profundidad, y esperemos con ansias el día glorioso en que el Señor cumpla su promesa, la promesa de los ángeles. Este mismo Jesús vendrá. Que sea así. Amén. 10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba.
Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alba. Quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar